Hola, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Bendiciones, la paz del Dios eterno sea contigo. Muy buenas tardes. Amén. Gloria a Dios por sus vidas. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante, un tema que tiene que ver con la salvación. Seguramente usted se ha preguntado qué es la salvación. Seguramente usted tiene una doctrina en cuanto a lo que es la salvación, o tal vez solamente ha escuchado ese asunto de si somos o no salvos. Hoy voy a hablar este estudio bíblico y pues bueno, vamos a rogarle al Espíritu Santo de Dios que nos dé toda la sabiduría que necesitamos para poder pues hablar lo que es bueno, lo que es correcto. Amén. Aleluya. Oremos. Padre precioso y buen Dios, te doy gracias por la vida de cada una de las personas que están viendo o que están escuchando este estudio. Señor, danos la sabiduría que viene de lo alto. Queremos conocer tu palabra, no lo que nosotros creemos, pensamos o hemos escuchado, sino lo que dice tu bendita palabra. Señor, instrúyenos para toda verdad y para toda justicia. Te exaltamos, te adoramos, precioso y buen Dios. Aleluya, amén, amén y amén. Pues muchísimas gracias por estar conectados, gracias por seguirnos en nuestras redes. Comparta estos estudios. Queremos que pues, pueda ser llevado el Evangelio pues, a todos los lugares, a su familia, a sus amigos, a otros hermanos de congregación. Soy el pastor Mauricio Fernández Pardo y de verdad me da muchísimo gusto poder compartir la palabra en estos espacios. Hoy un poco, o bueno, no, muy tarde, tuve un asunto que atender como presidente de la Alianza de Pastores también aquí en el estado de Morelos, pero pues gloria a Dios, ya estamos aquí y vamos a compartir la palabra. Amén. Así que voy a dar la bienvenida a la hermana Petra Valladares, Débora Carvajal, hermana Isabel Ortiz, Oscar Iván, perdón, Amaranta Chay, Sony García, y bueno, pues son los que se están conectando en este momento. Amén. Pues gracias y pues sin más vamos a leer, ¿le parece si nos vamos a la carta del apóstol Pablo a los romanos? Libro del apóstol Pablo a los romanos y vamos a leer, aleluya, en el capítulo número 10. ¿Qué es la salvación? ¿Qué es la salvación? ¿Usted es salvo? Dígame, ¿sí? ¿Es usted una persona que ya tiene, digamos así, la salvación? Hay dos líneas y la más fuerte o la más, digamos, conocida es la de Calvino. Calvino decía que el que es salvo siempre es salvo. En otro momento ya hablaba de pues, las probabilidades o la cuestión bíblica de cómo es que nosotros podemos perder la salvación. El mismo Pablo dice que cuidemos nuestra salvación con temor y temblor. La escritura lo dice, entonces pues tenemos que cuidar firmemente, claramente, responsablemente nuestra salvación. En la clase anterior hablaba sobre la predestinación, también es una idea calvinista. Él dice que, bueno, si somos salvos, siempre salvos. Hay personas que ya están destinadas ya a ser salvos y hagan lo que hagan, se van a salvar. Y por el otro lado, quienes han sido ya destinados a la condenación, hagan lo que hagan, de todos modos se van a condenar. Es un pensamiento muy extraño, claro, pues de una manera, digamos así, de enseñanza. No es que estoy diciendo que toda la enseñanza de Calvino fuera errónea. Lo que estoy diciendo es que en la época de Calvino, con el conocimiento o con los recursos que él tenía, pues estableció este pensamiento, el cual, pues bueno, se estableció como una doctrina. Hoy tenemos mucho más recursos, aleluya, para poder estudiar la bendita palabra y darnos cuenta, amén, darnos cuenta que no necesariamente lo que decía este varón en su momento era para ese entonces correcto, para este entonces dice la bendita palabra, escudriñarlo todo, retener lo bueno, desechar lo que sabemos o lo que entendemos que no es. Amén. Espero no ir demasiado rápido, sí me siento un poquito acelerado, no me gusta
empezar tarde, pero las circunstancias hoy pues me demandaban estar en esta reunión. Amén. Pero bueno, saludos también está Ángeles Serrano y García Micha, Mercedes Pardo Muñoz, gracias, bendiciones. Amén. Y entonces, Romanos capítulo número 10. Este va a ser nuestro texto base en cuanto a qué es la salvación. Dice en el verso número 1 el apóstol Pablo: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. ¿Ok? Dice Pablo, yo espero, que yo creo que es la oración de todos los cristianos, que oremos para que todo hombre, toda mujer, no solamente en nuestro país, sino en toda la tierra, sean salvos. Verso 2. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. ¿Ok? Este asunto entonces nos da a saber que desde el tiempo de los apóstoles ya había posturas de ciencia en contra del pensamiento de la salvación. Ellos hablan de cómo poder creer, hasta se diría que es una tontería creer que hay algo más allá después de la muerte, ¿no? Sabemos de científicos que en algún momento su postura fue esto es una tontería, y conforme fueron avanzando en el conocimiento de la misma ciencia, se dieron por vencidos y aceptaron que hay un Dios, hay un ser superior a los hombres. Hay muchos de ellos, por ejemplo Darwin, muchos todavía en la actualidad discuten o defienden la teoría darwina, pero lo que a lo mejor ignoran convenientemente es que al final de sus días Darwin reconoció que había respuestas imposibles que contestar lo que suponía la existencia de un Dios. ¿Ok? Ese es un ejemplo. Verso 3. Porque ignorando la justicia de Dios, procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Si usted quiere entender qué es salvación, lo primero que usted debe de entender y querer es tener una actitud justa. ¿Y cuál es la actitud justa que nos propone el apóstol Pablo? Dice, hay algunos que ignoran, procurando establecer su propio criterio. Hay quienes hablan buscando su propia satisfacción, tener la razón, etc. ¿De acuerdo? Si usted realmente quiere ser una persona que entienda qué es salvación, tiene que aceptar, querer, saber qué Dios dice, qué Dios piensa, qué es lo que el Eterno establece para salvación. Es un asunto que es personal. Ayer lo comentaba. Dios quiere que tú seas salvo, pero tú vas a decidir si eres salvo o no. Dios ya puso todos los elementos para que tú seas salvo, pero Él no te va a obligar a decir, no me importa si no quieres ser salvo, tú eres salvo porque yo lo digo. No, no es así. Él quiere que tú y yo podamos realmente estar sujetos a una verdad, porque ante todo y sobre todo es la verdad. ¿Ok? Versículo 4. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. El fin de la ley es Cristo. A esto se refiere que todas las sombras, todo lo que se habló en el Antiguo Testamento de los 613 mandatos o decretos o estatutos, la ley que el Eterno establece para su pueblo, todo esto, el fin era para llevar al hombre a Cristo. Saber que el único camino, verdad y vida es Jesús, que nadie viene al Padre por sus propias fuerzas. Lo que está diciendo Pablo, acuérdese usted que era un hombre muy docto en cuestión de la ley, era discípulo de un hombre llamado Gamaliel, un maestro súper respetado en la época del apóstol. ¿De acuerdo? Y este varón dice, Jesús es el final de toda la ley, es decir, para que usted y yo podamos ser salvos, podríamos cumplir los 10 mandamientos de la iglesia, de la ley de Dios, que así es como lo enseña la iglesia tradicional, en Éxodo 20, los 5 mandamientos de la iglesia, que no sé de dónde los sacaron, los sacramentos, las obras de misericordia, no tener pecados mortales, sino tal vez veniales y puede que te salves. Sé que algunos están entendiendo lo que estoy diciendo y otros dicen, no sé qué es eso. La iglesia tradicional enseña que tú debes de hacer cosas para poder salvarte.
La Biblia dice que el único fin para la salvación es Jesús. No que cumpla los mandatos, sería imposible. Lea la Biblia y dice, sería imposible. Solamente un varón sobre toda la tierra fue hallado justo. Luego entonces, el único que cumplió toda la ley, los estatutos y todo lo que se había establecido fue Jesús. Jesús, al cumplir la ley, se ofrece como sacrificio agradable al Padre para poder alcanzarnos a nosotros el cumplimiento, nosotros en Él, no nosotros en nuestra fuerza, nosotros en su obra redentora para darnos salvación y vida eterna. Amén. Y luego dice versículo 5, porque de la justicia que es por la ley Moisés escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Jesús se sujetó a la ley, vivió por la ley, cumplió la ley. Amén. ¿Por qué? Pues porque el Eterno no podía violentar su palabra. Lo que estoy diciendo es que si Dios dijo que se debía de cumplir tal y cual cosa, Jesús vino a sujetarse a tal y cual cosa, no a hacerla a un lado. Él mismo lo dice, yo no he venido a abolir la ley, sino a darle cumplimiento. Amén. Luego dice en el versículo número 6, pero la justicia que es por la fe dice así, ok, ¿cómo yo puedo ser justificado en Cristo Jesús? ¿Cómo yo puedo aceptar que todos mis pecados fueron tomados y Jesús los asumió en su propio cuerpo y en la cruz del Calvario muriendo por ese pecado para que yo fuera libre, para que yo fuera perdonado, para que yo fuera lavado, limpiado, para que fuera justificado? ¿Cómo puedo aceptar esto? Sin duda por la fe. Primero, sé que Jesús lo hizo por mí. Yo lo creo, yo lo acepto y digo, amén, Señor, te entrego toda la inmundicia de mis pecados, no quiero saber nada de ellos y en cambio te recibo a ti. Tú que eres el justo para que yo en ti y tú en mí seamos justos. Amén. Lo vuelvo a decir, para que Jesús en usted y usted en Jesús sea hallado justicia delante de Dios. Amén. Usted es justo porque no es por lo que usted hizo, sino por lo que Jesús ha hecho, transmitiéndolo en el tiempo que usted lo acepta como su Salvador. Amén. Espero no estar hablando cosas tan rebuscadas. Si es así, por favor, no duden en preguntarme y dígame, pastor, está hablando en chino, bájale 3 rayitas y lo hacemos, amén, porque la idea de este estudio es que usted tenga muy claro qué es salvación, amén. Y luego dice en el verso 6, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿A qué se refiere? Algunas personas dirán, el mismo Lucero, Satanás dijo, yo me subiré en el lugar de Dios y seré como Dios, no necesito de nada ni de nadie. Yo soy salvo porque soy mi Dios y porque no necesito nada más. ¡Wow! Es un pensamiento no nuevo en un adoctrinamiento filosófico. No es el humanismo actual que lleva a las personas a pensar en esto. Esto nació en el corazón de Satanás. Yo me subiré y tomaré mi lugar de ser Dios, mi propio Dios, y no necesito más. Yo soy salvo porque yo decido ser salvo. Solo por eso y se acabó. Pues no, no es así. ¿Quién puede subir y tomar el lugar de Jesús? ¿Quién puede hacer bajar? Dice en el siguiente, ¿quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mira, lo que la Biblia nos dice, versículos anteriores, es que hay personas que piensan que la salvación depende por sí mismos, por su pensamiento, por su obrar, por su parecer, pero no es así. Me estaba acordando de un dicho que dice, ojos vemos, corazones no sabemos. ¿Por qué? Mira, la Biblia dice que el que conoce los pensamientos y aún los sentimientos más ocultos de tu corazón es el Eterno. Él sabe si eres una persona que realmente ha creído. Él sabe si verdaderamente has aceptado tener un cambio de vida o si solo te estás haciendo guaje. Ejemplo, a lo mejor la chica que invita al muchacho y le dice, yo no puedo ser novia tuya si tú no eres un cristiano. Y el muchacho dice, pues, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué bronca hay? Y a lo mejor empieza a ir a la iglesia, a lo mejor hace una oración, ahorita voy a hablar de eso, y dice, bueno, ya soy un cristiano. ¿Será que sí lo es? Por eso el tema es muy profundo. ¿Qué es la salvación? A ver,
voy a empezar a complicar el tema para entrar en el tema. ¿Usted cree que ser salvo solamente es haber hecho una oración y ya? Ahorita lo vamos a leer, ¿eh? Así que responda con sabiduría. ¿Usted cree que es salvo solo porque hizo una oración de fe? Este muchacho pudo haber ido para, pues, ganarse la confianza de la muchacha, se hicieron novios y después tal vez hasta se casaron y nunca más volvieron a la iglesia. ¿Por qué? Porque el muchacho después pudo haberle dicho, mira, yo por llevar la fiesta en paz contigo, pero ni me importa, ni me interesa. Es más, ¿a qué carambas vas? Solo estás perdiendo el tiempo. ¿Sabe cuántas historias en este contexto conozco? ¡Wow! Muchísimas. ¿Por qué? Porque la escritura dice, no te unas a yugo desigual. Y alguien puede decir, pero iba a la iglesia, pero se congregaba. Sí, mija, pero te quería a ti. No quería la iglesia y no quería tener una relación con el Eterno. Quería una relación contigo. ¿Ya lo obtuvo? Pues ya, ¿qué más tiene que cumplir? ¿Captan lo que estoy diciendo? ¿Esa persona es salva? ¿Tú eres salvo solo porque hiciste una oración de fe? Vamos a ver qué dice la Biblia. Amén. Y luego dice aquí, no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para traer a Cristo abajo, quién descenderá al abismo, esto es para subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. O sea, dice acción y dice de dentro. Dicho de otra manera, si yo hablo es una acción. Por eso dice, está en la palabra de mi boca y en mi corazón es lo que yo creo. Es decir, un asunto espiritual. ¿Vamos bien? Y luego dice el verso 9. Aquí es donde muchos cristianos leen y dicen, sí soy salvo porque ya hice mi oración de fe. Vamos a leer con cuidado. Verso 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. ¿Sabes qué significa Señor? Señor significa dueño. Señor significa que yo soy su siervo, que Él es más grande que yo acepto su autoridad, que yo me sujeto a quien es Él. Ok, dice, si confiesas con tu boca que Jesús es tu Señor, dicho de otra manera, significaría que tú ya dijiste, Señor, me hago un ladito, sé tú en mí. No es lo que yo pienso, lo que yo quiero, lo que yo creo, sino lo que tú dices. Cuando yo le llamo Señor a Jesús, estoy asumiendo que yo menguo para que Él crezca. Amén. Y luego dice, y creyeres en tu corazón. Creer, la palabra creer significa tener certeza. Certeza en mi corazón de que Dios levantó a Jesús de entre los muertos. Pero, ¿sabes? Satanás también cree. ¿Y por eso es salvo? Que Satanás dio testimonio de que Jesús se levantó de entre los muertos, tanto así que le arrebató la autoridad que le había quitado al hombre y que ahora Jesús lo colocó debajo de nuestros pies. Luego, a veces leemos y creemos, bueno, sí, ya creí, digo que es mi Señor. A ver, mijo, ¿Jesús es tu Señor? Sí, pastor, Jesús es mi Señor. ¿Y por qué usted no se congrega? Pues porque no tengo tiempo, porque mi trabajo, porque mi perro, porque mi suegra, porque mi marido, porque... No, entonces su Señor es lo que le manda. Si Jesús fuera su Señor, usted conocería su palabra y la guardaría. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Ustedes me dicen Señor, Señor, pero hacen lo que se les da la gana. Quien me ama, dice Jesús, guarda mis mandamientos. Luego entonces usted puede decir que Jesús es su Señor, pero ¿quién le manda? ¿Quién le gobierna? ¿Quién le dirige? ¿Quién lleva sus pasos? ¿Quién? ¿Usted? ¿Su pariente? ¿Su marido? ¿Su novio? ¿Su jefe? ¿Su bolsillo? ¿Su vientre? ¿Quién le manda? Si Jesús es su Señor, yo creo que a usted se le nota que vive cumpliendo las enseñanzas, los mandatos, los estatutos de Jesús. Pero ni lo conozco, no leo la Biblia, no me congrego. ¿Puedo entonces decir que Jesús es mi Señor? No, porque dice la Escritura, y creyeres en tu corazón. Creer no es decir, sí creo y ya. No, permítame. Creer es saber. ¿Realmente usted en su corazón sabe quién es Dios? A mí me preocupa porque mucha gente dice, yo amo a Dios. Perfecto, mijo. ¿Usted qué me puede decir de Dios?
pues es Dios. Ok, pero ¿quién es? Pues Dios, pastor, es Dios. No, si usted dice que usted conoce a alguien, es porque tiene una relación con ese alguien, pero no lee la Biblia, no ora, no ayuna, no hace lo que debíamos de hacer para tener una comunión directa con Él. ¿De acuerdo? Entonces usted tiene un conocimiento, una idea de quién es Dios, pero usted no cree en Dios porque ni lo conoce. ¿Cómo puedo creer en algo o en alguien si no lo conozco? ¿Es claro lo que digo? ¿Y puedo saber que Jesús resucitó? Sí, amén. El diablo lo sabe, decía hace un momento. Y solamente con creer que Jesús se levantó de entre los muertos, ¡hey, cuidado! Vamos a seguir leyendo. Versículo 10. Porque con el corazón se cree para justicia. Es decir, si yo ya creí, si yo ya creo verdaderamente que Dios es mi Padre, que Jesús es mi Señor único y suficiente Salvador y que el Espíritu Santo me perfecciona para buena obra, ¿qué crees? Yo soy justo. Dicho de otra manera, si usted es salvo, se le nota, se le nota. ¿Por qué? Pues porque usted da frutos dignos de arrepentimiento. Y arrepentimiento no es, por favor, Dios, me arrepiento. No, arrepentimiento es porque usted ya cambió su forma de pensar y se le nota en sus hechos. Una persona que es salva es una persona que se le nota que Cristo vive en su corazón. No por haber hecho una oración. ¿Por qué? Porque con el corazón se cree para ser justo. ¿Usted es justo? No puede ni sabe qué es justicia. No puede ni sabe qué significa justicia. ¿Cómo va a ser una persona justa? Usted se mueve por intereses del alma acá, lo que piensa, lo que cree, lo que se imagina, mas no lo que dice la palabra de Dios. Y luego dice, versículo número 10, pero con la boca se confiesa para salvación. Tú dices porque lo que dices tiene valor, porque lo que dices es verdad, porque se conoce que tú tienes palabra. Ok. Sin embargo, hoy tengo que decirlo. Lamentablemente hoy la palabra en el contexto social, está muy deteriorada. ¿No es cierto? Hay personas que dicen, te doy mi palabra que mañana tal o que mañana cual. Y pasó el mañana y el pasado y el siguiente día y no cumplieron. Aquí nos da a suponer que si usted ya creyó, ¿sabe? Su palabra confiesa, determina, empeña, decide su vida para salvación y no para condenación. Es decir, cambia su forma de vida, cambia su forma de ser, cambia lo que está en su contexto para empezar a hacer lo que el Padre quiere que usted haga. ¿Vamos bien? Aleluya. Versículo 11. Pues la Escritura dice, ¿quién lo dice? La Escritura. Todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Dicho de otra forma, el Señor te va a respaldar. Si eres una persona que verdaderamente cree, eres una persona que sabes que Dios te ayudará para vencer la tentación, para vencer tu propia carne, para vencer las circunstancias que se presenten alrededor de ti. No recibe la palabra y es una euforia y aleluya y gloria a Dios y sentí que se me enchinó el cuero y sentí un gran fuego. Todas esas cosas están muy padres, pero tal vez fueron solo emocionales. Una persona que verdaderamente cree es una persona que vive sabiendo que Dios está con él o con ella siempre y que su gracia y su misericordia es suficiente para tener una vida buena, agradable y perfecta. Amén. Luego dice en el versículo número 12, porque no hay diferencia entre judíos y griegos, pues es el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Quién salva? Jesús. ¿Puede salvarme fulano, sutano, mengana o perengana? No. No, no y no. No hay atajos, no hay otros caminos, aunque en Proverbios dice, muchos son los caminos que al hombre parecen derechos, pero al final son caminos de muerte. Jesús dijo, yo soy el camino,
y nadie viene al Padre si no es por mí. Amén. Así que lo que dice la Escritura es que sí, la salvación no solo es para los judíos o para los hebreos, no. La salvación es para todos. Y Dios es rico en misericordia para todos los que le invocamos. Dicho de otra manera, ¿usted quiere ser salvo? Sí. ¿Puedo ser salvo sin conocer lo que dice la Biblia? No. ¿Puedo ser salvo porque yo pienso, porque yo creo, porque mi abuelito o mi abuelita me dijo? No. La verdad es que usted es salvo cuando además se le nota que Cristo está tomando el control de su vida, de sus pensamientos, de sus acciones, de todo usted. Y este es un proceso, también hay que decirlo. No de la noche a la mañana somos las más excelentes personas. No, es algo que va paulatinamente, dice la Escritura, y vamos de gloria en gloria, de victoria en victoria. Esto es que vamos a ir menguando en nuestra inmundicia para que crezcamos en la santidad. Amén. Y vamos a leer otro texto bíblico hablando de salvación. Mira, qué importante, ¿no es cierto? Es hablar de la salvación porque hay personas que dicen, no, pues yo ya hice mi oración y entonces yo soy salvo. Ay, híjole, seguro está usted de ser salvo. ¿De verdad está segurísimo? Vamos a leer lo que dice el libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 10. Hechos de los Apóstoles, capítulo número 10, por favor. Amén. Aleluya. ¿Cuánto usted cree verdaderamente en Jesús? Decíamos, ¿verdad? En Romanos el apóstol Pablo dice, ok, creo que Jesús es el Señor y creo que Jesús se levantó de entre los muertos, resucitó y está sentado a la diestra del Padre. Eso está muy bien. Es necesario creer que Jesús venció la muerte, a Satanás, venció la inmundicia y se halló justo, fue levantado, sacado del infierno, levantándose en cuerpo, en alma, su espíritu perfecto, puro, limpio, y hoy, como Dios mismo, tomando nuevamente su naturaleza divina, está sentado a la diestra de Papá, rogando por ti y por mí. Esto es muy importante, sí. Pero ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Cuál es la responsabilidad que yo tengo el haber hecho una oración de fe? Porque sí, no estoy contradiciendo lo que dice Romanos 10. Usted debe hacer una oración de fe. Eso es el principio. Pero ¿qué más tengo que hacer después que yo he hecho una oración de fe? Aquí dice en el versículo número 40, Hechos 10, 40. A levantó Dios al tercer día. Lo volvemos a leer en la Escritura. Jesús resucitó. Amén. Dice, e hizo que se manifestase no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicáramos al pueblo y testificáramos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. ¿Quién es el juez? Para determinar, dice, él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Y luego dice, verso 43, ponga atención, de dan testimonio ¿quiénes? Los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán ¿qué? Perdón de pecados por su nombre. ¿Cómo es que puedo entrar al reino de los cielos? Siendo justo, siendo perfecto, habiendo cumplido toda la ley que el eterno y buen Dios estipuló. Amén. Entonces, el que me puede determinar si entro o no entro a la presencia del Padre, el que puede decidir si soy o no salvo, es Jesús. Por eso es que yo tengo que entregar mi vida en Él y decirle, aquí estoy, escudriñame. Y dice aquí la Escritura que los profetas en el Antiguo también habían testificado, o dice aquí, dieron testimonio, que los que en Él creyeren, sus pecados serían perdonados. ¿Cómo?
en su nombre. Yo puedo decidir si tú te vas al cielo o no, no puedo. Mi religión puede decidir, mi movimiento, mi denominación, no puedo, no pueden, no podemos. El único que determina si tú eres una persona salva o no es Jesús. Otra vez la pregunta, ¿cuánta relación tienes con Él? Si Él va a determinar tu futuro, mijo, te doy un buen consejo de cuates. Si Él es el único que puede determinar si eres salvo, ¿qué haces fuera de Jesús? Andan buscando intermediarios. Que fulano intervenga por mí, que fulano intervenga por mí. No, tú no necesitas intermediarios. Tú necesitas saber que Jesús te está esperando y que tú le puedes decir, mira Señor, aquí estoy y quiero que me conozcas y quiero conocerte y quiero que me digas en qué carambas estoy mal para que yo tenga una forma de vida diferente, cambie mi forma de pensar. No quiero seguir amoldado al mundo, sino lo que tú quieres que yo haga. Amén. Y dice aquí entonces, verso 43, que todos los que creyeren en Él, que todos los que en Él creyeren, recibirán perdón de pecados. Antes yo creía que el fulanito ahí con un vestido medio raro me iba a perdonar pecados. La verdad es que pues sí, eso fue lo que me enseñaron. Pero cuando leo la escritura, vengo con Jesús y le digo, tú conoces quién soy. Tú conoces de qué pie cogeo. Tú sabes, Señor, con qué batallo. Ayúdame. Ten misericordia de mí. ¿Por qué? Porque sé que tu nombre tiene poder. Y en el nombre de Jesús, yo soy más que vencedor. Amén. ¿Lo crees? Versículo 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. ¿Qué significa? Que el Espíritu Santo da testimonio que el único que puede sanar, salvar y liberar al hombre es Jesús. Ni el mismo hombre por su propia fuerza, ni San Fulano, ni Santa Mengana, ni ningún otro camino. Muchos caminos al hombre parecen derechos, pero al final son caminos de muerte. Amén. Vuelva por favor a Romanos. Romanos capítulo número 10, perdón, 9. Romanos capítulo 9 otra vez, por favor. Romanos capítulo 9. Vamos a leer un verso ahí. Aleluya. Romanos capítulo 9. Jesús, esto lo leímos en la clase anterior todavía. Jesús vino a ser puesto como piedra de tropiezo y roca de caída. Estoy leyendo el verso 33. Como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída. Y el que creyere en él, ¿cómo dice? El que creyere en él. Pues es que yo creo en el cordón de San quién sabe qué, en el escapulario de quién sabe cuál, en el ojo de venado, en las tijeras, en el monito rojo, en la sábila, en la herradura, en el perfume de las 7 potencias, en ¿cuántas cosas? ¿Sabes? Jesús fue puesto como roca y el que creyere en él no será avergonzado. Si usted llega y le dice, pues es que me dijo su mamá, pues ¿sabe qué? Yo no sé qué le haya dicho mi madre, muy respetable lo que ella ha dicho, pero aquí el que manda soy yo. Y bueno, pues con la pena yo a usted ni lo conozco. Pero su mamá me mandó, sí, pues arréglese con ella. ¿De acuerdo? ¿Entienden lo que estoy diciendo? Perdóneme, tenía que decirlo. Entonces, en el capítulo número 10, reiteramos lo que dice en el versículo 11. Subraya el versículo 11. Este versículo tiene que estar grabado en tu mente y en tu corazón. Romanos 10, 11. La Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Ya lo leí 3 veces, ¿no es cierto? El que en él creyere. No hay otra forma, amado hermano, de alcanzar salvación. La ciencia, la religión, el tal o cual movimiento, el tal o cual pastor, sacerdote, profeta, apóstol, el que quieras y mandes, ninguno de ellos tiene el poder para salvarte. Solo Jesús. Primera de Juan, capítulo 5. Primera carta del apóstol Juan, perdón. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 5.
¿Qué me salva? ¿Quién me salva? ¿Cómo alcanzo salvación? Pues el único que puede destruir la condenación, el único que puede destruir la maldad, el único que puede cumplir todos los estatutos, decretos y mandatos del Eterno, el único que no se halló culpable, el que es el Cordero sin mancha, ese es Jesús. Amén. Primera de Juan 5:1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Cuando amamos a Dios, ¿y qué dice? Ok, eso es clave y muy importante. En esto conocemos o sabemos quiénes son los hijos de Dios. Aquellos que guardan ¿qué? Sus mandamientos. Yo creo y ya porque es una oración de fe, entonces ya soy salvo. No, mijo. No, mijo. Usted debe de guardar los mandamientos del eterno y buen Dios. Pastor, me está diciendo que los 613 mandamientos de la Torá tengo que aprender y observar. Pues debería de hacerlo, pero en una sola cosa se cumple toda la ley y los profetas. Ama al Señor tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. En eso se cumple toda la ley, amigos. Eso es lo que Jesús enseña. Y si yo amo a Dios sobre todas las cosas, lo amo sobre su madre en la tierra, aunque Jesús era perfectamente hombre, a sus hermanos, porque bueno, Santiago es uno de sus hermanos. Uno de estos días hablaré de los hermanos de Jesús. Amén. Más allá de su padre José, más allá de Juan Bautista o de Judas Tadeo o de quien tú quieras, el único que puede verdaderamente salvarme, como dice la Biblia, es Jesús. Y si amo verdaderamente a Jesús, conozco a Jesús. Y si yo amo y digo verdaderamente que amo a Jesús, es porque guardo sus mandamientos. No hay vuelta de hoja. ¿Nada más es de dientes para afuera? Claro que no. Dios no puede ser burlado ni engañado por nadie. No es una simple oración. Ese fue el haber dicho lo que usted quiere. Ahora hágalo. No sirve que solamente usted sea de dientes para afuera. Jesús lo dijo. Este pueblo solamente me ama de dientes para afuera. Pero su corazón, ¿qué? Su corazón está lejos de mí. Dicho de otra forma, entonces, dirige tu corazón al corazón de Jesús y conoce cuál es su perfecta voluntad. Amén. Juan, Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según Juan, capítulo número 11, por favor. Vamos a leer ahí. Juan, capítulo 11. Aleluya. ¿Listo? Espero que esté hablando lo suficientemente claro. Dígame, por favor. Ya está también Orlando Calderón, Hilda Carrera, Merari Torrescano, Pili Estrada, Kelly Rivera, Elizabeth González, Nayeli Feliz y Marisol Lobato. Bendiciones a todos ustedes. Amén. ¿Listo? Juan capítulo 11. Qué importante, ¿no es cierto? Entonces aquello que decía Calvino, que el que es salvo siempre es salvo porque ya hizo una oración. Híjole, te tengo una mala noticia. Eso no dice la Biblia. Eso no dice la Biblia. ¿De acuerdo? Juan capítulo 11, versículo, ¿qué te parece si leemos desde el versículo 25? Bueno, ¿qué te parece si leemos desde el 24? Versículo 24. Juan 11, 24. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección del día postrero. ¿Te acuerdas? Fue cuando Jesús llegó a Betania, le dijeron que su amigo estaba muerto, Jesús le dijo, lléveme donde está este varón, y Jesús le dijo, hey, tranquila, él resucitará. Y entonces Marta dijo, pues sí, va a resucitar en el día postrero. Ok, versículo 25. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección. Yo soy la resurrección y la vida. ¿Sabes? Hay personas que incluso no creen en la resurrección. Hay personas que creen en la reencarnación. Y ten cuidado de no pisar una cucaracha, no vaya a ser
pues tu tía, la que era mala onda y por eso reencarnó en cucaracha. Es muy respetable, pero qué triste. No es cierto. Los seres humanos somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y te voy a decir algo, Dios es infinito. Dicho de otra forma, Dios es eterno. Y si tú eres hecho a imagen y semejanza de Dios, Génesis 1:26, tú eres eterno. La cosa es que pensamos que aquí en la tierra es el tiempo que tenemos y se acabó, que no hay nada más. No es así. Tú eres eterno. Este tiempo determinará, es una oportunidad hermosa, maravillosa de la misericordia del Eterno para que tú decidas, mi hijo, si vas a tener vida eterna o si vas a ser arrojado al lago de fuego en condenación eterna. Eres eterno. ¿Dónde pasarás la eternidad? Dice Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que en mí cree, aunque esté muerto, vivirá. ¿Por qué? Porque la verdad es que este cuerpo se desgasta día con día. Este cuerpo de ayer a hoy envejeció y está muriendo. De ayer a hoy, un día tú y yo seremos sepultados, moriremos, así está escrito. Pero después el juicio, es decir, después ¿qué sigue? Y dice aquí, el que en mí cree, aunque esté muerto, vivirá. Aunque yo me entierren y me traguen los gusanos, me levantaré porque tendré vida, porque soy eterno. Y luego dice el verso 26, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¡Wow! Pero pastor, entonces los que no creen en Jesús iban a morir eternamente. La palabra muerte significa separación. Lo que Jesús está diciendo es que si usted cree en Él, aunque muera, no va a estar separado de Él por toda la eternidad, sino tendrá una comunión personal, perfecta, inmediata, como lo hacía el eterno y buen Dios cuando bajaba todos los días a tener comunión con Adán y con Eva hasta que ellos pecaron. Ellos buscaron ser muertos, es decir, separados del eterno y buen Dios y nunca más lo volvieron a ver. Qué triste, ¿no es cierto? Cuando habla de los que hemos creído, estaremos en comunión con Él, pero los que no creyeron y los que no vivieron en Cristo estarán separados por toda la eternidad. Es decir, tendrán otro chance. Lamento decirte que no hay otro chance. Por eso es importante que usted conozca, entienda y decida. Está en tu decisión. Está en tu decisión. El Padre no quiere que mueras. Juan 3:16. El Padre te ama. El Padre envió a Jesús. Jesús aceptó. Jesús obedeció hasta la muerte y muerte de cruz y derramó su sangre para que tú no murieras, sino vivieras. Pero tú lo decides. Amén. Y luego dice, por favor, si nos vamos a Juan capítulo 12. Vete ahí un capítulo más adelante. Versículo, aleluya, versículo 44. Juan capítulo 12, versículo 44. Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, fíjense, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Sino en el que me envió. Hay algunos que dicen, bueno, pues yo tengo mis dudas si Jesús o no, yo sigo orando, creyendo, sujetándome al Eterno. Pues si usted no cree en Jesús, tampoco cree en el Padre. Así de fácil. Jesús dice, pero el que cree en mí, también cree en el que me envió. Y Jesús mismo lo dice, porque mi Padre y yo somos uno mismo. Y luego dice el versículo 45, y el que me ve, y el que me ve al que me envió. Ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel, como dice, que en mí cree, no permanezca en tinieblas. Hay muchas formas, y lo leímos no hace mucho, muchas formas que quieren llegar o que quieren acortar el camino para salvación. No, dice Jesús, yo soy la puerta, y si no entras por mí y quieres entrar por otro lado, eres un ladrón y eres un salteador. Luego entonces quiero decirte que tú no estás agradando a Dios. ¿Sabes por qué? Porque tú vas en contra de lo que Dios estableció. ¿Qué estableció? Que sea a través de Jesús. De Jesús.
La salvación es a través de Jesús, no de tu religión, no de fulano, no de San Mengano o de Santa Perengana, Jesús. Amén. Efesios capítulo 1. Voy a ir cerrando ya este estudio. Amén. Libro del apóstol Pablo a los de Éfeso, capítulo número 1. Aleluya. Efesios capítulo 1. Verso 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ojo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿En dónde? En los lugares celestiales. ¿En quién? En Cristo. Aleluya. Fuera de Jesús no puedes ni lograrás absolutamente nada. Versículo 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Sabes por qué necesitamos tener una comunión con Él? Para que se cumpla esta palabra. Para que nuestro andar sea en Él, y si es en Él, estamos fuera de la oportunidad de vivir en el pecado y vivir en la inmundicia. Pastor, ¿cómo puedo dejar de vivir en pecado? Cuando usted tenga una comunión todavía más cercana, cuando usted sea un hombre o una mujer de oración, cuando usted sea un hombre o una mujer que escudriñe la palabra y no se aparte de ella ni a derecha ni a izquierda, cuando usted lo haga, usted vivirá en una plenitud de santidad porque Jesús estará obrando a través de usted. Verso 5. En amor habiéndonos predestinado a ser adoptados hijos suyos por medio de ¿quién? De Jesús. Cualquiera puede llamar al Padre por Padre, pero solamente por Cristo es que seremos hijos del Padre. ¿Amén? ¿Quedó claro cómo lo dije? Cualquiera le puede llamar al Padre por Padre, pero no ser su Padre. Porque el único que te permite o que te da esa autoridad o que te da ese derecho para que tú llames al Padre por Padre es Jesús. Dice, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesús. Usted ya es un hijo de Dios porque ya le echamos agüita, porque ya le pusimos el santo crisma, porque ya hizo su primera comunión, porque ya hizo la confirmación y etcétera, etcétera. No, mijo, no es cierto. Usted no es hijo de Dios, sino a través o por medio de Jesús. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, por la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Cómo mi Padre me va a aceptar? Por Jesús. Por Jesús. ¿Un bebé puede aceptar a Jesús? Y esto lo digo porque se nos enseñó. Yo lo enseñé por 15 años, fui catequista. Por 15 años enseñé que cuando una persona será bautizada en ese momento ya es un hijo de Dios. Mentira del diablo, eso no dice la Biblia. La Biblia dice que la persona cuando conoce a Jesús, Romanos 10, lo acabamos de leer, y lo cree en su corazón y lo dice con su boca, entonces, aceptando que Jesús es su único y suficiente Salvador, es que ahora en Jesús es hijo del amado, es acepto del amado. Verso 7. En quien tenemos redención por su sangre. ¿Por qué? Yo puedo venir y decirle, papá, o al Eterno y decirle, tú eres mi padre. Y yo creo que el padre dirá, pues yo a ti ni te conozco, mi hijo, pues que no miras cómo andas, no miras quién eres, no miras cómo te comportas, oye, no me avergüences llamándome papá. Imagínate que tú vas por el súper y no sé, vas con tu esposo o con tu esposa y llega un chamaco y te dice, papá o mamá. ¡Ay, caramba! ¿Qué pasaría? No, bueno, te puede hasta costar el divorcio, ¿no es cierto? Ok, perdóname por el mal ejemplo, pero ¿cualquiera puede llamar al Padre por Padre? No, mijo, no te equivoques. Solamente por la sangre de Jesús es que somos redimidos, es que obtenemos, dice en el verso 7, el perdón de nuestros pecados por su riqueza, la riqueza de su gracia. Y entonces viene a suceder una especie de transfusión sanguínea. Mi sangre pecaminosa e inmunda por la sangre que derramó Jesús en la cruz del Calvario, para que yo entonces sea aceptado delante de papá. Y el Padre cuando me mira diga, este es mi Hijo amado. ¿Por qué? Porque tengo la sangre de Jesús, esa sangre preciosa y perfecta. Amén. Aleluya.
Y bueno, pues, ¿qué te parece que estamos terminando ya este estudio? Amén. ¿Crees que ha sido suficiente? Saber que la salvación no es un rollo de solamente porque yo digo, porque ya creo en tal o porque pertenezco a tal iglesia o denominación. No, mijo. ¿Sabes? Dios no quiere que ninguno se pierda. Eso lo he dicho muchas veces y lo voy a decir mucho más. Él no quiere que ninguno se pierda. Pero si tú sigues creyendo en tal o cual y no crees en el único que puede llevarte a la presencia del Padre y salvarte, mijo, no hay mucho que hacer por ti. No hay mucho que hacer por ti. No, pero usted que sabe, yo cuando comparezca delante de Dios va a ver que fui una persona que ayudó a los pobres, que hizo buenas obras. Y mira, la salvación no es por obras, sino por fe. Y la fe no puesta en cualquier cosa o en cualquier personaje, sino la fe que es en Cristo Jesús. Hechos capítulo 10, versículo 34, ayer hice mención de él. Hechos 10:34 dice, Dios no hace acepción de personas. A Dios no necesitas caerle bien, Dios ya te ama. Y lo único que tú tienes que hacer es dejar de buscar formas para poder lograr la salvación. No puedes. El único que puede salvarte es aquel que pagó el precio por esa salvación y ese es Jesús. Salmo capítulo 14. ¿Me permites 3 versículos y terminamos? Aleluya. Salmo capítulo 14. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. No, pues no me importa. Es más, ni siquiera creo que exista Dios y yo nomás me voy a morir y ya. Bueno, pues si tú pensaste en eso, pues que así sea. Cuando comparezcas delante del Eterno, entonces dirás, ay, creo que sí era así. Oye, y si me da chance, porque en el fondo creí. Y el Señor dirá, pues al fondo vas a ir, porque no hay otra forma. La Biblia lo dice claramente. Si tu nombre no es hallado escrito en el libro de la vida, tú no tendrás participación para vida eterna. ¿Quiénes son inscritos en el libro de la vida? Aquellos que entregaron su vida al único que puede salvar su vida. Esto es Jesús. Amén. Y dice aquí, Salmo 14, ¿listo? Verso 1. Dice el necio en su corazón. Claro, de esos hay un montón. ¿Qué dice el necio en su corazón? No hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. ¿Sabes por qué en el fondo mucha gente no quiere creer en Dios? Porque convenientemente quieren seguir haciendo lo que se les da la regalada gana. Esa es la verdad, esa es la realidad. Aunque en el fondo sepan que sí hay Dios, no lo van a aceptar porque piensan que aceptándolo es tanto como dar la razón que ellos mismos están buscando su condenación. ¿Es claro? Verso 2. El eterno y buen Dios miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Si quieres ser una persona bien entendida, busca a Dios. El único que tiene poder para salvación es Dios. El único que puede llevarte al Padre para salvación es Jesús. El único que ha pagado el precio por toda la inmundicia de los pecados y de la maldad ha sido Él, Jesús. Y solamente Jesús decidirá si tú y yo, nosotros, somos o no salvos. Por lo pronto, cuidemos nuestra salvación con temor y temblor. ¿Qué significa eso? Cuidar la salvación con temor y temblor es busco a Jesús, busco al Padre, busco al Espíritu Santo de todo corazón y con toda mi alma. Es decir, voy a cambiar mi forma de pensar. ¿Sabes? Eso lo dice Deuteronomio 4:29. Anótelo por ahí, luego lo lee. Deuteronomio 4:29. ¿Qué dice Deuteronomio 4:19? Mas si desde allí buscaremos al Señor Dios, lo hallaremos. Si lo buscáramos de corazón y de toda alma. Amén. Tú realmente quieres buscar al Señor, lo vas a encontrar, porque Él no está lejano, sino cercano. Pero tú decides qué onda contigo. ¿Cuál es la responsabilidad que yo debo asumir entonces? No andar ahí papaloteando aquí y allá, sino permanecer y dar frutos dignos de arrepentimiento. Amén. Juan capítulo 6. Vete para allá, por favor. Aleluya. Juan capítulo 6.
¿qué cree que ya no veo cuánto tiempo vamos? Aleluya. Así que déjeme ver aquí. Listo, ya me pasé hace rato. Debí de haber terminado ya. Perdóneme. Ok, Juan capítulo 6. Vamos a leer un texto más y creo entonces que mañana continuamos con este tema. Solamente un texto para cerrar esto y vamos a hablar sobre lo que Dios hace para que tú y yo podamos ser salvos. Amén. ¿Qué es lo que Dios hace? Porque ya estoy entendiendo lo que tengo que hacer, pero ¿qué te parece si continuamos la clase de mañana, si el eterno y buen Dios lo permite, que hablemos sobre lo que el Padre hace para que, una, no se aleje de mí y dos, para que yo no me aleje de él? Amén. En el capítulo 6, aleluya. Evangelio de Juan, capítulo 6, verso 44. Juan, capítulo 6, verso 44. Con esto voy a cerrarlo. Repito, mañana hablamos de lo que Dios hace para que no se aparte de mí y para que yo no me aparte de él. Juan 6, 44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo lo resucitaré en el día postrero. ¿Ve lo que dice Jesús? Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo lo resucitaré en el día postrero. Con esto estoy cerrando porque lo que quiero decirte es lo siguiente. Si tú eres una persona que te has alejado del camino de Cristo Jesús, tienes que venir y decirle: papá, creo que ya he hecho y deshecho, estoy en la locura, me fui, me reventé en hacer cosas terribles, pero vengo a pedirte, Señor, que me perdones. ¿Recuerdas la parábola del hijo pródigo? Si acaso tú no vinieres al Padre y le dijeras: Padre, he pecado contra ti, ¿sabes qué haría el Padre? Dice la bendita palabra: Él saldría a tu encuentro, correría hacia ti, te abrazaría, te besaría, te mandaría a cambiar esas vestimentas inmundas, mandaría a hacer un festín, una fiesta, pondría en tus manos un anillo, te calzaría con calzado nuevo y te daría además una naturaleza correcta, preciosa, perfecta. En eso quiero terminar. Nadie puede venir al Padre si está lejos, lejos de querer obedecer, sujetarse, depender del Padre. Habla con Él y dile: papito, quizás me he dado oportunidad para cosas que nada aprovechan. Me fui, pero aquí estoy. O estoy comprendiendo que fuera de ti no hay nada. Jesús, límpiame, purifícame, transfórmame. Quiero tener salvación, quiero tener vida eterna. Amén. Vamos a orar. Precioso y buen Dios, te doy gracias, papá, por este tiempo. Gracias, precioso y buen Dios, por tu palabra. Gracias, precioso y buen Dios, porque tú eres fiel. Te ruego que tu palabra tenga sentido en mí. Quiero ser salvo y quiero alcanzar salvación y vida eterna. Señor, líbrame de los engaños del diablo, de Satanás. Líbrame, Señor Dios, de toda doctrina o enseñanza que está fuera de tu palabra y que no tiene ningún fundamento. Padre, dame la sabiduría y la inteligencia que viene de ti. Quiero caminar en ti por siempre y para siempre. Aleluya. Amén. Que el eterno y buen Dios te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y te conceda sabiduría, gracia, gozo y paz. Que el eterno y buen Dios te bendiga tu entrar y tu salir. Que el buen Dios bendiga a tus padres, tus hermanos, tus hijos, nietos, bisnietos, tataranietos y tus chonos. Que el eterno bendiga tu vida para que sea una vida perfecta, guardada en Él para vida eterna. Te bendigo en el nombre del Padre, de Jesús y del Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Amén, amén y amén. Pues muchísimas gracias a todos. Mañana, si el Eterno lo permite, estaremos hablando de esta parte que Dios sigue asumiendo. ¿Sabes qué maravilloso? No te lo pierdas porque creo que va a ser de grande bendición. Esa parte que todavía Dios hace para atraernos, para sustentarnos, para no dejarnos ir, para que tú y yo no perdamos salvación. ¿Te parece? Aleluya.
Pues muchísimas gracias a todos. Sé que algunos se conectaron después. Saludos. Está Uriel González. Un abrazo y bendiciones. Dolores Fernández, hermana, bendiciones. Rubén Pintos, Juan José Rodríguez. ¿Quién más se conectó después? Bueno, a todos bendiciones. Les amo en el amor de Cristo. Que la paz del eterno y buen Dios sea con ustedes. Ten un hermoso día. Amén. Aleluya. Hasta mañana. Gloria a Dios.